Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy José Manuel y esto es Universe Crochet, el canal donde hacemos crochet fácil para todos. Y hoy vamos a aprender a hacer este detalle para la cena de San Valentín o cualquier cena romántica donde quieras regalar a tu pareja este detalle inequívoco de amor como es el 2 de corazones. Vamos a hacer este proyecto en mini C2C que nos permite un mayor número de píxeles a igualdad de tamaño y por tanto mayor definición. Voy a utilizar hilo de algodón 100% mercerizado y vamos a utilizar para todo el proyecto un ganchillo de 2.0 milímetros. Os dejo el enlace al tutorial sobre mini C2C, aunque vamos a hacer un repaso en este vídeo para ponernos al día con la técnica. Bien, ¿y por qué hemos elegido este patrón con esta medida? Pues hemos tomado medida de la botella para la que queremos hacer la funda. Vamos a medir primero la circunferencia y la circunferencia de esta botella son 23 centímetros y medio. Vamos a medir también la altura del tejido que queremos tejer para hacer esta funda y vamos a ver la distancia que tenemos que lograr, que son unos 19 centímetros y medio. Yo voy a medir ahora sobre el trabajo terminado para enseñároslo, pero lo medí previamente en otra muestra de C2C para ver cuánto me ocupan con este hilo y este ganchillo 10 cuadrados de este mini C2C. Y 10 cuadrados miden 6 centímetros y medio. Por tanto, haciendo una sencilla regla de 3, sacamos que necesitamos un patrón que mida 36 centímetros de ancho por 30 centímetros de altura. Y con esas medidas nos vamos a la herramienta que utilicemos para generar el patrón y nos sale este patrón. Vamos a repasar un poco las bases del mini C2C y del C2C en general, sabiendo que es importante distinguir la cara del derecho y la cara del revés. Luego veremos por qué esto tiene tanta importancia. Bien, pues para mí las filas impares siempre son la cara del revés y las filas pares, como esta fila número 2, son las caras del derecho, las filas que quedan por la cara del derecho. Bien, y en este patrón vemos que las primeras filas no tienen ningún cambio de color, son filas en color blanco, en el color de base. Esta es la fila 3, vamos a marcar ahora la fila 4, que sería una fila por la cara del derecho, y la fila 5, que es la última cara, que es totalmente en blanco. Es en la fila 6 en la que tenemos el primer cambio de color, 2 cuadrados blancos, 2 cuadrados rojos y por fin 2 cuadrados blancos. Bien, pues vamos a comenzar el proyecto haciendo, como siempre, un nudo deslizado y tenemos que recordar un poco las equivalencias entre el C2C y el mini C2C. Donde en C2C hacemos 6 cadenas de subida al inicio de cada una de las filas, en mini C2C vamos a hacer 4 cadenas de subida. Cuando en C2C hacemos 3 cadenas, en mini C2C hacemos 2, y cuando en C2C hacemos 3 puntos altos, en mini C2C hacemos 2 medios puntos altos. Bien, hemos hecho las 4 cadenas de subida, localizamos la segunda de esas 4 cadenas y en ella hacemos un medio punto alto. Y vamos a repetir esta misma operación en la primera de esas 4 cadenas haciendo otro medio punto alto. Este sería el cuadrado básico de mini C2C, que como veis pues tiene menor tamaño que el equivalente en C2C, aproximadamente un 20% menos. Vamos a iniciar la fila 2 y la iniciamos con 4 cadenas. E igual que hemos hecho en la primera, vamos a hacer medio punto alto en la segunda de esas 4 cadenas, como estamos haciendo en este momento, y para terminar este cuadrado de inicio de la segunda fila vamos a hacer otro medio punto alto en la primera de las 4 cadenas de subida. Una vez que tenemos ya completado este cuadrado, volteamos el tejido y hacemos punto deslizado en el espacio bajo las 2 cadenas de la primera fila. Bien, y ahora nos queda hacer un cuadrado mini C2C normal que consiste en 2 cadenas de subida. Recordamos que en C2C hacemos 3
y 2 medios puntos altos en el mismo espacio, en el espacio bajo las dos cadenas. Recordamos que en el C2C hacemos 3 en lugar de 2 y hacemos 3 puntos altos, no 2 medios puntos altos. Bien, aquí estamos ya terminando este segundo medio punto alto, aquí, y con él tendríamos ya terminada la fila número 2. El resto de filas se inician todas en esta zona de aumento, se inician con un cuadrado de inicio, que son 4 cadenas, 2 medios puntos altos en la primera y en la segunda, y así vamos a hacer para comenzar la fila número 3. Hacemos 4 cadenas de subida, bien, y ahora saltando las dos más próximas al ganchillo, nos vamos a la segunda de esas 4 cadenas, ahí hacemos el primero de 2 medios puntos altos y en la primera de esas 4 cadenas hacemos el segundo medio punto alto. Bien, estas primeras filas van a ser simplemente de mini C2C básico, sin ningún cambio de color, y ahora cuando lleguemos a la zona de cambio de color veremos la importancia, la trascendencia de distinguir el lado del derecho del lado del revés. Hemos hecho punto deslizado, ahora hacemos 2 cadenas y 2 medios puntos altos en el espacio de 2 cadenas, como haremos en todos los cuadrados que no sean cuadrados de inicio en esta zona en la que vamos aumentando, en esta zona en la que cada fila tiene un cuadrado más que la fila anterior. Y vamos a hacer ya el tercer cuadrado de la fila 3, tercero y último, con punto deslizado en el espacio de 2 cadenas, 2 cadenas de subida. A mí me gusta apretar estas cadenas, sobre todo en mini C2C y sobre todo en un trabajo como el que estamos haciendo hoy, que queremos que quede tupido. Bien, ahí hacemos un medio punto alto y este sería el segundo y último medio punto alto de esta fila número 3, que tiene 3 cuadrados. Sabemos que en la zona de aumentos, mientras vamos aumentando en los dos lados, cada fila tiene el mismo número de cuadrados que su número de fila. Por tanto, la fila 4, que es la que vamos a empezar ahora, va a tener 4 cuadrados cuando la terminemos. Hemos subido con las 4 cadenas y ahora estamos haciendo como cuadrado de inicio en el que estamos medio punto alto en la segunda cadena y medio punto alto en la primera de esas 4 cadenas de subida, que es el que estamos haciendo ahora. Con esto ya tenemos terminado el cuadrado de inicio de la fila 4, volteamos nuevamente el tejido y vamos a hacer los 3 cuadrados restantes que nos quedan en esta fila número 4. Y os decía la importancia de distinguir el derecho y el revés porque hay dos cosas que tenemos que tener en mente. Una es por cuál de las caras vamos abandonando todos los hilos, dónde vamos dejando todos los cabos de inicio de los colores nuevos y dónde vamos abandonando los cabos del final cuando ya hemos terminado con un determinado color. Tenemos que cortar ese hilo, bien, pues los hilos no pueden quedar para donde caigan, sino que todos tienen que quedar por la cara del revés. Y lo mismo cuando hagamos cambio de color, el ganchillo tiene que introducirse en el espacio bajo las 2 cadenas, en este caso, bajo las 3 cadenas en caso de C2C, siempre por la cara del revés. No introducirlo como estamos acostumbrados siempre por la cara que nos está mirando, porque si la cara que nos está mirando es la cara del revés, muy bien, pero si estamos trabajando por la cara del derecho, el ganchillo lo introduciremos desde detrás hacia adelante por la cara del revés. Lo vamos a ver ahora cuando hagamos el primer cambio de color para utilizar el hilo rojo, que va a ser el hilo que dibuje, digamos, el motivo sobre este color blanco roto de fondo que estamos utilizando para simular bien pues la base, el color de base de este naipe, de este 2 de corazones. Aquí hemos terminado la fila 4, vamos a avanzar un poco más, ya tenemos las 5 primeras filas terminadas, por tanto esta fila número 5 tiene 5 cuadrados y vamos a hacer el primer cambio de color. Recordemos que esta fila número 6, que es la que vamos a hacer ahora, tenía 2 cuadrados blancos,
después cambiábamos a rojo y en rojo hacíamos 2 cuadrados y volvemos a cambiar al hilo blanco para hacer los 2 últimos cuadrados de esos 6 que son blancos. Bien, pues aquí estamos haciendo el cuadrado de inicio de la fila 6, hacemos punto deslizado y ya tenemos hechos los 2 primeros cuadrados. Bien, pues ahora nos toca ya el cambio de color. ¿Qué hacemos con este cabo que vamos a dejar de utilizar? Podemos traerlo por la cara de delante o por la cara de detrás. Como estamos en la fila 6, esta es la cara del derecho, la que nos mira, y la que no nos mira es la cara del revés. Bien, pues los hilos, cuando vamos a abandonarlos por un tiempo, porque ya no vamos a usarlos, siempre tenemos que abandonarlos por la cara del revés. Bien, y ahora vamos a tomar el hilo nuevo. Yo tengo ya preparadas varias pinzas de la ropa con los diferentes hilos blancos y rojos, porque habrá un momento en el que necesitemos varios, y el hilo que ya no vamos a utilizar lo recogemos un poco. Cuanto menos longitud tengan los hilos, menos se nos van a enredar. Todavía no es el momento de sujetar las pinzas en el tejido, porque el tejido es muy pequeño. Cuando sea un poco más grande ya las sujetaremos y nos dejarán de estorbar, pero de momento dejamos poco margen de hilo. Bien, como os decía, el ganchillo podría entrar así por la cara del derecho y esto no es correcto. Los cambios de color se notarán mucho más. El ganchillo siempre tiene que entrar en los cambios de color por la cara del revés, así, desde detrás hacia adelante, en este caso porque la cara que nos está mirando es la cara del derecho al estar en fila par. Bien, pues por esa cara del revés es por donde introducimos el ganchillo. Y veréis que otra diferencia es que yo no hago nunca el cambio de color con el último punto del medio punto alto, sino en los puntos deslizados. Creo que el resultado es bastante mejor. Bien, pues traemos el nuevo hilo, vamos a colocarlo bien, que estemos cómodos, bien, y vamos a hacer las 2 cadenas de subida. Apretadas, ya sabéis que a mí me gusta apretarlas, y una vez que hemos hecho las 2 cadenas de subida, vamos a por ese cabo, bien, que tiene que quedar por la cara del revés y ahora mismo lo tenemos por la cara del derecho. Entonces lo llevamos. Recordemos que tanto el hilo que abandonamos como el nuevo cabo del hilo nuevo han de quedar por la cara del revés. Bueno, pues ya están los 2 cabos en la cara del revés, tanto el cabo del color nuevo como del color que vamos a dejar ahí hasta la siguiente vuelta. Y ahora vamos a comenzar a hacer cuadrados mini C2C con el hilo rojo. Vamos a hacer 2. Hemos hecho ya las 2 cadenas de subida. Vamos a sujetar ese cabo por la parte de atrás y ya nos correspondería hacer los 2 medios puntos altos de este cuadrado. Apretamos el color anterior, esto también es importante porque tienden a soltarse un poco y eso nos dejará espacios que no queremos que estén, así que tanto ahora al inicio de este cuadrado como cuando terminemos con el nuevo color apretaremos el color anterior. Son maniobras que nos irán saliendo automáticamente y que creo que mejoran bastante el resultado. Y veis que estamos atrapando el cabo del color nuevo bajo los 2 medios puntos altos y vamos a hacer lo mismo ahora en el segundo cuadrado. También lo vamos a camuflar para que lo podamos cortar sin problema. Hacemos el punto deslizado en el siguiente cuadrado, traemos bien el extremo del hilo, tiramos un poco por si se ha recogido y lo atrapamos en este punto deslizado y en los 2 medios puntos altos que vamos a hacer a continuación. Hacemos las 2 cadenas de subida y hacemos los 2 medios puntos altos, como veis, atrapando el hilo que quede por encima del ganchillo ese cabo para que quede embutido dentro de esos 2 medios puntos altos y nos permita después cortarlo sin necesidad de camuflarlo más. Sí que tendremos que camuflar el hilo del final, pero los hilos de inicio de cambio de color los podemos ir camuflando y cortando sobre la marcha. Este sería el segundo medio punto alto. Hemos terminado ya los 2 cuadrados de color rojo y ahora, una vez terminados, vamos a apretar el hilo blanco. Veis que ahí tiene todavía un poco de presencia y lo apretamos y desaparece esa pequeña holgura que tenía el hilo blanco. Y ahora vamos a abandonar por el momento el hilo rojo por aquí, no por la cara del derecho, no, siempre por la cara del revés. Bien.
Bien, lo apartamos. Ya os digo que cuando tengamos suficiente tejido podemos sujetar las pinzas. De momento los vamos dejando ahí con cierto orden para que no se nos confundan y no se nos enreden. Y vamos a cortar ya ese extremo de inicio del hilo rojo que habíamos camuflado debajo de 2 cuadrados y lo podemos cortar sin ninguna dificultad. Vamos a introducir ahora el ganchillo para cambio de color y como vamos a cambiar de color lo volvemos a meter desde atrás hacia adelante por la cara del revés. Y cogemos el siguiente ovillo, la siguiente pinza con hilo blanco y vamos a hacer exactamente igual que como hemos hecho con el cambio de color a rojo. Traemos el hilo en el punto deslizado. Bien, vamos a acomodarlo. Apretamos el color rojo, fijaos qué efecto tiene ese apriete, nos aproxima este cuadrado que vamos a hacer. Hacemos las 2 cadenas de subida e igual que hemos hecho en el color rojo vamos a traer el cabo hacia la cara del revés para que todos los hilos al final del trabajo, los hayamos camuflado o no, queden por la cara del revés. Bien, hemos hecho ya esas 2 cadenas, vamos a coger el cabo de inicio del hilo blanco, lo vamos a traer hacia ahí para poder atraparlo ahora cuando hagamos los 2 medios puntos altos. Ahí estamos, vemos cómo queda atrapado dentro del punto ese extremo y vamos a hacer lo mismo en el siguiente cuadrado de tal manera que cuando lleguemos al final de la fila podamos ya cortar ese extremo sin problema. Y recordamos que los problemas de que un tejido se nos deshaga por un cabo mal amarrado nunca son con el cabo de inicio, siempre son con el cabo del final. Es decir, con este cabo de inicio, bueno, lo estamos camuflando para cortarlo, aunque realmente podríamos cortarlo sin camuflarlo porque nunca se deshará el tejido desde el hilo inicial, sino desde el final. Bien, volvemos a atraparlo ahí, lo ponemos cómodamente. Y estos serían los 2 medios puntos altos del sexto y último cuadrado de la fila 6. Pues aquí tenemos esa fila terminada, apretamos el color anterior como siempre y vemos ahí cómo es el resultado de haber hecho 2 cuadrados blancos, 2 rojos y 2 blancos. Tiramos un poco de ese hilo por si se ha recogido y lo podemos cortar ya sin ningún problema. Ahí lo tenemos cortado y posteriormente iremos camuflando los hilos de final según nos vayan quedando. De momento no tenemos ninguno, pero cuando terminemos de utilizar un color nos quedará un hilo al final. Bien, pues ahí tenemos la cara 6. Yo utilizo una aplicación para contar las filas, hay decenas de ellas, tanto para Android como para Mac. Y bueno, pues elegid la que más os resulte o un contador manual como toda la vida. Bien, pues vamos a hacer ahora la fila número 7, que es una fila por la cara del revés que tiene 2 cuadrados blancos, un cuadrado rojo y el resto hasta el final son 1, 2, 3 y 4 cuadrados blancos. Bien, retomamos nuestro trabajo y vamos a iniciar esta fila número 7, que es una fila por la cara del revés, como todas las filas impares, y repasamos cómo iniciamos esta fila, como todas las demás de inicio, que es con 4 cadenas de subida y después un medio punto alto en la segunda cadena y otro medio punto alto en la primera de esas 4 cadenas de subida. A continuación volteamos el tejido y hacemos un punto deslizado al espacio de 2 cadenas siguiente y el segundo de estos cuadrados en blanco, que son cuadrados normales con 2 cadenas de subida y 2 puntos medios altos en ese espacio bajo las 2 cadenas de ese cuadrado de la fila anterior. Bien, y ahora nos corresponde un cambio de color porque tenemos que hacer un cuadrado rojo después de estos 2 blancos. Bien, ahora hemos terminado ya con el hilo blanco y lo tenemos que
descartar por el momento y lo traemos hacia adelante, ya que ahora mismo en esta fila número 7 es la cara del revés la que nos está mirando. Por tanto, traemos el hilo por la cara del revés. Y el nuevo hilo, el rojo, vamos a hacer el cambio de color introduciendo el ganchillo también por la cara del revés, que es la que nos mira. Ya los hilos están con ganas de enredarse hasta que podamos poner las pinzas en posición, pero bueno, de momento intentaremos controlarlos con cierto orden y cierta organización. Bien, esta es la situación más favorable, donde el color nuevo, el cuadrado del color nuevo, está contiguo al cuadrado donde hacemos el punto deslizado. Veremos más adelante cómo esto no siempre es así y podemos encontrar el color nuevo muy distante a varios cuadrados del actual. Y vamos a ver cómo lo haremos. Esta es la situación más sencilla, donde, como vemos, el color nuevo está al lado del que acabamos de abandonar y por tanto aquí no hay ninguna dificultad. Vamos a ver más ejemplos un poco más adelante de cuadrados más distantes, 2, incluso 3 y más cuadrados de distancia, cómo tenemos que actuar. Bien, apretamos el color blanco, que es el anterior, porque solamente vamos a hacer un cuadrado en color rojo. Traemos el hilo por la cara del revés, que es la que nos mira, y retomamos ahora el color blanco con el que vamos a seguir. Y aquí ya se da una situación diferente al cambio de color anterior. Veis que el hilo está separado, está más separado que lo teníamos en el último cambio de color. Es decir, introducimos el ganchillo por la cara del revés por ahí y tenemos que traer el hilo nuevo desde una distancia mayor. Lo hacemos sin tensión. Bien, hacemos el nudo deslizado, el punto deslizado. Me ha dado a mí hoy por los nudos, y no son nudos, son puntos. Hacemos el punto deslizado y vemos que ese tramo de hilo blanco quede sin tensión. Apretamos el color anterior, que es el rojo en esta ocasión. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer las dos cadenas de subida, los dos medios puntos altos, y será en el siguiente cuadrado en el que tengamos que tener la precaución de esconder ese hilo blanco, ese tramo de hilo blanco que ha quedado sobre el cuadrado rojo. Ahora, cuando hagamos el punto deslizado, vamos a tener la precaución de pasar el ganchillo por debajo, como estamos viendo ahí, para que ese tramo de hilo blanco quede camuflado dentro del cuadrado que vamos a hacer. Hacemos las dos cadenas de subida y la misma precaución tenemos ahora al hacer los medios puntos altos, pasando ese tramo de hilo blanco por encima del ganchillo para que quede embutido en esos dos medios puntos altos y no se vea. Y esta misma técnica es aplicable cuando el nuevo color lo tenemos más distante. Incluso yo creo que hasta 5 cuadrados son aceptables siempre que podamos controlar la tensión de ese tramo de hilo que va a quedar camuflado por debajo de los cuadrados. Hay un hilo que se nos quiere escapar, no le dejamos y hacemos ya el resto de la fila hasta el final con la técnica habitual. Cuando terminemos esta fila recordamos apretar el color anterior, que sería el color rojo. Veis que queda ahí un pequeño fragmento que disimulamos así. Y lo mismo estoy viendo que nos pasa en el hilo blanco. Bueno, acomodamos ese de ahí y veis que hay un pequeño fragmento ahí de hilo en el blanco que apretándolo desaparece. Creo que es importante ir apretando bien los colores para que luego no nos queden espacios que no queremos. Recogemos un poco el hilo blanco. La pinza nos da la ventaja de poder bloquearlo para que no, si se nos cae, no se desenrede entero. Lo mismo hacemos con el rojo. Ya os digo que cuanto más cortos sean los hilos, menos probabilidad tendrán de enredarse como locos, que es lo que están aparentemente queriendo siempre. Bien, pues vamos a crecer un poco para que al tener mayor cantidad de tejido, mayor número de filas, nos permita ya sujetar las pinzas y trabajaremos con mucho más orden teniendo todo el trabajo organizado. Controlamos el patrón, hemos terminado la fila 8, vamos a hacer la fila 9, que es una fila por la cara del revés y que es una fila que no tiene cambios de color. Como veis, pasa entre esos dos cuadrados rojos y hacemos 9
cuadrados blancos y retomamos la fila 10. Y en esa fila 10 se va a dar una circunstancia que sucede a menudo, que es que un cambio de color, como el que vamos a ver ahí, ese cuadrado rojo quede en diagonal, en una diagonal perpendicular a la dirección de trabajo. Y esto produce que los cuadrados se separen. Vamos a ver cómo solucionarlo. Hemos hecho ya la fila 9 con los 9 cuadrados blancos y la fila 10 hemos hecho ya todos los cuadrados blancos, los 7 que nos correspondían antes del cambio de color. Bien, pues os decía, cuando hay un cambio de color así en diagonal y esa diagonal es perpendicular a la dirección de trabajo, los cuadrados de ese color tienden a separarse porque ese hilo, que en este caso es blanco, pasa por encima de la separación de los cuadrados. Pues vamos a ver una técnica para disimular este efecto y que esos cuadrados no nos queden como aislados del resto del dibujo. Organizamos bien nuestros hilos, comprobamos que todos están por la cara del revés y vamos a tomar el hilo rojo para hacer este cambio de color. Y la técnica que vamos a utilizar, tenemos que introducir el ganchillo por la cara del revés, pero si lo introducimos como normalmente bajo el espacio de 2 cadenas, vamos a ver lo que sucede. Hemos ya hecho el punto deslizado, hacemos las 2 cadenas de subida y hacemos los 2 medios puntos altos, como siempre, bajo el espacio de 2 cadenas. Y una vez que tengamos hecho ya el segundo medio punto alto, que vamos a hacer ahora mismo, vamos a ver qué sucede. Estaréis acostumbradas a ver esto. Ese cuadrado nos queda, por más que apretemos el color anterior, que es lo que estamos haciendo ahora, ese nuevo cuadrado nos queda separado. Nos queda separado porque la fila de cuadrados blancos pasa por encima de la separación entre esos 2 cuadrados rojos. Y no, esto no queda bien. Vamos a ver cómo podemos solventar este problema para que, aunque tengamos esos cambios de color en diagonal, en una diagonal perpendicular a la dirección por la que estamos trabajando, nos queden bien. Y es introducir el ganchillo ahí, no bajo el espacio de 2 cadenas, sino un poco más abajo, donde se encuentra el otro cuadrado, en este caso de color rojo. Veis que introducimos por ahí el ganchillo en vez de por el espacio de 2 cadenas, y esto lo que nos hace es disimular esa diferencia, esa distancia que había antes entre los 2 cuadrados que están en diagonal. Dedicaremos un vídeo entero a este problema porque es un problema importante que produce unos resultados que no son los que más nos gustaría ver cuando esos cuadrados en diagonal se nos separan. Así que prepararé un vídeo de este tema que creo que tiene, bueno, pues suficiente importancia como para dedicarle tiempo en sí mismo. Bien, pues ese hilo blanco veis que ha quedado ya unas cuantas filas más abajo y lo podríamos ya cortar porque me refiero a ese hilo de ahí. Veis que ya no va a tener ninguna utilización porque ha quedado unas filas más abajo y entonces ya lo podemos cortar. Y este es un cabo de final, no de inicio, y por tanto vamos a esconderlo, a camuflarlo antes de cortarlo. Vamos a alejarlo de esa zona para que cuando lo cortemos, aunque se soltara un tanto, no llegara a su origen y no deshiciera el tejido. La manera más sencilla, en mi opinión, para esconder estos cabos es bajo los medios puntos altos en este caso, o en el C2C normal, bajo los puntos altos. Pues localizamos la zona de medios puntos altos más próxima que tengamos, que es esa de ahí, y con una aguja lanera vamos buscando el camino. Nos va a costar un poco en este caso porque el mini C2C es un tejido pues bastante apretado y además yo aprieto bastante los puntos, con lo cual bueno, pues nos cuesta un poquitín más encontrar el camino, pero la aguja lanera consigue encontrar ese camino. La pasamos bajo esos 2 medios puntos altos. Si el cabo es largo lo podemos enhebrar antes. Yo suelo preferir esta manera, que es pasar primero la aguja y después enhebrar el hilo. Ahí ya lo tendríamos pasado bajo esos 2 medios puntos altos, pero podemos incluso buscar otra zona próxima para volver a disimularlo, para volver a camuflarlo y ya definitivamente cortarlo.
Bien, pues hemos localizado la zona de medios puntos altos más próxima, que sería esa de ahí. Lo bajamos primero el hilo hacia esa zona pasándolo por debajo de ese hilo, y una vez que ya lo tengamos pasado estamos al lado de otros dos medios puntos altos donde vamos a camuflar. Bien, ahí enhebramos el hilo como podemos. No soy el más hábil enhebrando agujas, como habéis comprobado en más de una ocasión, así que bien, ya lo tenemos ahí y volvemos a hacer lo mismo. Localizamos los cuerpos de esos medios puntos altos y por debajo con la aguja pasamos hacia el otro lado y el hilo ya quedaría ahí perfectamente camuflado, y ahora sí lo podemos cortar sin ningún problema. No nos va a dar absolutamente ningún problema el cortarlo ya ahí. Hay quien prefiere ir haciendo esto sobre la marcha, hay quien prefiere dejarlo todo para el final y hacer todos estos camuflajes de hilo al final. Yo en este caso voy a preferir ir haciéndolo sobre la marcha para no tener ese trabajo que da un poco de pereza al final. Bien, pues preparamos un nuevo ovillo de color blanco y vamos a hacer el cambio de color como ya hemos hecho otras veces, pero lo podemos repasar si os parece. Estamos en la fila 10 y por tanto es una fila por la cara del derecho, así que el hilo rojo, el que ya no vamos a utilizar, lo abandonamos por la cara del revés, que es la cara que no nos está mirando ahora mismo, y el ganchillo lo introduciremos de atrás hacia adelante, así por la cara del revés para traer el nuevo color. Incorporamos el hilo blanco haciendo un punto deslizado como en las demás ocasiones. Hacemos las dos cadenas de subida y no olvidemos, aunque lo podríamos hacer más tarde, pero es más cómodo hacerlo sobre la marcha, llevar el cabo de inicio de este nuevo hilo que nos ha quedado, como vemos ahora, por la cara del derecho, llevarlo hacia la cara del revés, llevarlo hacia atrás. Ahí lo colocamos en su ubicación, que es la cara de atrás, con el resto de cabos, y seguimos trabajando esta fila hasta el final, y como veis incorporando ese cabo de inicio, camuflándolo por debajo tanto de el primer punto medio alto como del resto de esa fila. Lo podemos camuflar 1, 2, 3 cuadrados en la distancia que queramos. Es suficiente con uno o un par de ellos. Aquí lo hemos estado trayendo hasta el final y será ahora al final de la fila cuando, después de terminar el último cuadrado, que terminamos ahora mismo, ya podamos cortarlo. Veis que hemos traído el hilo blanco desde donde se incorporó 3 cuadrados antes hasta el extremo. Apretamos el color rojo y ya podríamos cortar ese cabo blanco. Tiramos un poco porque a veces se recoge y se queda más hilo en el túnel que le hemos creado, así que lo estiramos un poco para que quede recto, sin mucha tensión, porque entonces deformaría el tejido, y ahí ya lo podemos cortar a ras. Bien, pues esta es nuestra fila número 10 terminada. Una vez que termina la fila es cuando contabilizamos que ya está terminada esa fila 10 y vamos a seguir trabajando unas cuantas filas más y después veremos algún cambio de color, como os comentaba antes, con más distancia. Vamos a trabajar hasta que ya podamos tener las pinzas colocadas. Hemos hecho ya la fila 22 y vamos por tanto a iniciar la fila 23, que es una fila por la cara del revés y por tanto va en esta diagonal de abajo a arriba. Tenemos que hacer 2 cuadrados blancos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadrados rojos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hasta el final el resto de esta fila son cuadrados blancos. Hay filas donde tenemos que hacer varios cambios de color y por tanto tendremos que disponer de varios ovillos. Esta es una fila, sencilla, con solamente 2 cambios de color, de blanco a rojo y de rojo a blanco. Y ya tenemos las pinzas colocadas, ya nos permite
ponerlas y estar mucho más cómodos trabajando y sin ningún peligro de que los hilos se nos enreden. Lo más cómodo para mí para trabajar con las pinzas ya puestas es quitar, por supuesto, la primera, que es con la que vamos a trabajar ahora, y suelo quitar también la siguiente para que no me estorbe, no me tire esa pinza del tejido, o incluso las dos siguientes se pueden quitar y tenerlas controladas. Tened en cuenta que hay trabajos donde vamos a utilizar 10, 14, 20 ovillos y bueno, es importante tenerlos controlados, pero con que quitemos uno o dos para que no nos estorbe no va a haber ningún problema de enredos. Como veis, quito este rojo para que no me estorbe y no me tire demasiado, y vamos a proceder a tejer esta fila ahora. Ahí haremos el cambio de color. Bien, y es una situación de estas en las que el hilo nuevo está a 2 cuadrados, bueno, en realidad a 1 de donde vamos a introducir el ganchillo. Introducimos de delante a atrás porque estamos trabajando en cara impar, y así será como cojamos el hilo, y ahí es importante no dar tensión porque si no se nos deformaría el tejido. Introducimos el ganchillo, traemos ese hilo dejándole libertad de que quede suelto, y lo comprobamos bien que quede sin ninguna tensión, porque así al esconderlo no habrá ninguna deformidad en el tejido. Hacemos el punto deslizado, comprobamos más veces que no haya tensión, y si la hay la aflojamos, y ya podemos hacer aquí las 2 cadenas de subida, y después haremos, después de apretar el color anterior, ahí está, apretamos el blanco, y aquí es cuando tendremos que soltar ese otro ovillo para que no nos moleste, y tenemos la precaución de, al hacer los medios puntos altos, pasar el ganchillo por debajo del hilo rojo, como vamos a ver en el siguiente cuadrado, que es en el que vamos a camuflar ese fragmento de hilo rojo. Aquí hacemos nuestros 2 medios puntos altos, y ahora en el punto deslizado y en los 2 medios puntos altos pasamos el ganchillo por debajo del hilo rojo para que al hacer los puntos nos quede camuflado por dentro. Este sería el punto deslizado, y ahora al hacer, después de las 2 cadenas, los 2 medios puntos altos, vigilamos que el ganchillo pase por debajo, porque si pasara por encima del hilo rojo, pues ese fragmento de hilo rojo se vería por la cara del revés en este caso. Bien, ese sería el segundo medio punto alto, pasando el ganchillo por debajo, y ya el resto de los cuadrados rojos ya no tienen mayor dificultad. Vamos a pasarlo más rápido hasta que lleguemos al siguiente cambio de color. Pues ahí tenemos ya la secuencia terminada, apretamos este hilo y nos hemos quedado sin hilo rojo en la pinza. Vamos a ver una técnica sencilla. Pasamos ese hilo de atrás hacia adelante, lo volvemos a pasar de atrás hacia adelante otra vez, y ahora lo cruzamos por delante del otro cabo, así, y lo pasamos de delante hacia atrás. Tenemos que dejar una cierta longitud de los cabos cortos del hilo para que podamos tirar. Ahora estiramos todo, vamos aproximando, y lo primero que hacemos es apretar esos 2 extremos, y por eso necesitamos ahí cierta longitud, apretarlo bien. Apretamos ahora los otros 2 hilos, y os recomiendo volver a hacerlo una vez con los extremos y otra vez con el hilo, y si está bien apretado ese hilo no se va a deshacer nunca, no se va a deshacer, queda muy seguro y sobre todo queda muy disimulado. En C2C no es tan importante que los nudos sean muy pequeños porque por la propia textura del tejido se van a disimular bien, pero fijaos que una vez que cortamos los 2 extremos, y los podemos cortar bastante a ras del nudo, pues queda un nudo, como vamos a ver ahora, pues muy pequeño y que realmente no se va a ver. Si podemos esconderlo cuando utilicemos el hilo por la cara del revés, bien, pero os aseguro que aunque quede por la cara del derecho vais a ser incapaces de identificar dónde está ese nudo una vez tejido.
Bien, pues ya tenemos otro nuevo ovillo preparado. Empalmes de estos hay que hacer todos los que hagan falta. En el momento que nos quedemos sin hilo en un ovillo, pues le empalmamos otro fragmento y así continuamos trabajando. Bien, pues seguimos terminando la secuencia de cuadrados rojos. Nos queda este más y aquí viene nuestro nudo que vamos a coger ahí y va a quedar, si os fijáis, en medio de las dos cadenas de subida y no se ve ni se nota absolutamente nada. Ya os digo, aunque quede por la cara del derecho, a veces es imposible que quede por la cara del revés porque no hay suficiente longitud, pues aunque quede por la cara del derecho, dada la textura que tiene con tanto volumen el C2C y el mini C2C, pues ese nudo no se va a apreciar en absoluto. Repasamos el patrón para tener claro cuál es el siguiente paso y vamos a llegar hasta esa esquina donde empezaremos a hacer los cuadrados de disminución. Bien, hemos llegado ya a la fila 29, que es la penúltima antes de la esquina superior derecha. Ya el tejido va adquiriendo cierto aspecto bonito, ya vamos reproduciendo lo que hay en el patrón. Y como acabamos de terminar la fila 29, la que nos corresponde hacer a continuación es la fila 30, que es la que estamos marcando ahora, que es una fila por la cara del derecho, es decir, va en diagonal de arriba a abajo. Y es una fila que tiene un montón de cuadrados blancos, pero nos encontraremos ahora con el extremo izquierdo de ese corazón invertido y tendremos que hacer ahí un cambio de color. Ahí, exactamente ahí es donde tenemos que hacer 1, 2, 3, los últimos 3 cuadrados de ese corazón y después vendrán unas cuantas filas en las que tengamos que hacer solamente cuadrados mini C2C en color blanco. Bien, pues una vez que lleguemos a esa otra esquina será cuando hagamos las reducciones en los dos lados. De momento haremos reducciones en las filas esas que estoy señalando, en las filas al inicio de las filas pares haremos reducción y cuando lleguemos a la otra esquina haremos reducción en los dos extremos. Tenemos ahí nuestras pinzas perfectamente ordenadas. Comprobamos que los cambios de color están bien apretados y hemos hecho ya esos 3 últimos cuadrados del corazón este rojo, con lo cual ya podemos cortar ese hilo. Y antes de cortarlo, lo que haremos será, como hemos hecho anteriormente, camuflar ese extremo para que posteriormente podamos cortar el hilo. Localizamos esa zona de medios puntos altos y con la aguja lanera buscamos el camino, lo introducimos por unos cuantos bucles, todos los que podamos, y posiblemente después busquemos otro tramo para camuflar ese hilo por debajo de 2 tramos de medios puntos altos. No vamos a repasar con mucho detenimiento aquí cómo hacemos las reducciones. Os dejo el enlace al vídeo de lo básico en C2C donde tratamos ese tema con mayor detenimiento para saber cómo hacer esos cuadrados de disminución al principio de esas filas en las que queremos ir reduciendo cuadrados. Hay una zona entre las dos esquinas que es la zona de mantenimiento donde el número de cuadrados se va a mantener fijo y después está la zona de reducción en la que cada fila tiene un cuadrado menos que la anterior y haremos disminuciones a ambos lados al inicio de todas las filas. Pues ahí hemos encontrado ya un buen camino para disimular nuestro hilo. Lo enhebramos porque tenemos un cabo un tanto corto y una vez que consigamos enhebrarlo, ahí está, lo pasamos y lo dejamos ya camuflado y escondido por debajo del propio tejido. Ya podemos cortarlo sin problema y continuar con nuestro trabajo.
Repasamos el patrón, tenemos que estar pendientes del patrón. Este es un patrón de cuadrícula, que bueno, no es el que me resulte más cómodo. Ya os hablaré de otros tipos de patrones y cómo generarlos. Pero bueno, cuando estamos siguiendo un patrón de cuadrícula tenemos que ir tachando para no perdernos esto junto con un contador de vueltas, bien en una aplicación como estoy utilizando yo ahora o con un contador manual de estos de rueda o uno digital de los pequeños que son como un anillo para el dedo, con cualquier método para llevar el número de vueltas, porque como nos perdamos en alguna vuelta el dibujo no nos quedará bien. Estamos marcando ahora esta siguiente fila en la que llegamos a ese cuadrado, y una vez que tengamos esta fila terminada no queremos que ese cuadrado suba por encima porque se nos saldría del dibujo, digamos, sino que tendremos que llegar a ese cuadrado y empezar haciendo disminuciones en esas filas. Bien, pues estamos en la fila 31, recordamos que la 30 es en la que alcanzamos la esquina superior derecha y ahora estamos volviendo hacia esa esquina, y como ya hemos alcanzado el máximo de altura, vamos a terminar con este cuadrado que estamos haciendo. Cuando hagamos el punto deslizado en el siguiente cuadro no haremos ya un nuevo cuadro ahí porque hemos llegado ya a la altura máxima, sino que daremos la vuelta al tejido y comenzaremos la fila 32 con un cuadrado de disminución. Estamos terminando ya este último cuadro. Hacemos ahora el punto deslizado en el siguiente y la diferencia es que aquí no vamos a seguir construyendo un cuadrado, sino que giramos el tejido y hacemos un cuadrado de disminución que va a ser el primer cuadrado de esta fila 32. Hacemos punto deslizado sobre el medio punto alto, ahí, y hacemos otro punto deslizado, esta vez ya en el espacio de dos cadenas. Normalmente en el resto de disminuciones haremos dos puntos deslizados en los dos medios puntos altos y otro en el espacio. Pero en este, como acabamos de llegar y hemos hecho el punto deslizado en el propio cuadro del final, solamente hacemos dos y no tres puntos deslizados. Bien, pues acomodamos el tejido y seguimos trabajando ahora ya con normalidad después de haber hecho esa disminución. Pues ahí lo tenemos, como hemos conseguido esa esquina a la cual llegamos en la fila 30, y ahora cada vez que iniciemos una fila par haremos un cuadrado de disminución. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la fila 36, porque a partir de la 37 también iniciaremos las filas impares con cuadrado de disminución. Es decir, a partir de la fila 37 todas las filas hasta el final empezarán con un cuadrado de disminución. Esta es la fila 36 en la que tenemos que bajar hasta el final, y es en la 37 cuando ya no haremos un cuadrado de inicio sino un cuadrado de disminución que será el que inicie esa fila número 37. Terminamos este último cuadrado, damos el primer medio punto alto, damos el segundo y hemos terminado, por tanto, esta fila. 36. En la aplicación hasta habla, por si no tienes ganas de mirar, ella te dice en qué fila estás. Acabamos de terminar, como decíamos, esta fila 36, y la 37 la vamos a iniciar así, haciendo una disminución ya para ir en vertical hacia arriba. Y esta disminución pues la vamos a hacer igual que la que hemos visto. Os comentaba lo de hacer solamente un punto deslizado. Podemos forzarlo y hacer los dos, pero realmente en este primer cuadrado de disminución de cada una de las dos esquinas, con hacer un punto deslizado es suficiente. Aquí lo estamos forzando para hacer también en el primer medio punto alto. Este sería el punto deslizado en el segundo medio punto alto, y por último daremos uno en el espacio de dos cadenas. Como os digo, se puede obviar uno de esos dos puntos solamente en estos primeros cuadrados de disminución de cada esquina. En el resto de cuadrados de disminución, hasta el final del trabajo, hacemos
un punto deslizado en cada uno de los dos medios puntos altos y después otro en el espacio de dos cadenas. Bien, pues ahí hemos hecho la otra esquina, la esquina inferior izquierda, y a partir de ahora ya iremos disminuyendo por los dos lados. Bien, vamos a continuar trabajando en ese sentido. Y bien, pues hemos avanzado ya un poco más. Ahora mismo estamos en una zona en la que solo necesitamos dos ovillos, porque solamente estamos cambiando una vez entre rojo y blanco, y el tercer ovillo para el otro fragmento de blanco que queda al otro lado del corazón rojo. Y esta es otra de esas situaciones que nos vamos a encontrar en el que el color que tenemos que traer está lejos, está separado en este caso por 3 cuadrados hasta que alcancemos ese color blanco. Así que vamos a traer el hilo blanco para hacer el punto deslizado, y la clave de esta maniobra es traer este nuevo hilo sin tensión. Fijaos todo el recorrido que va a tener que hacer, y lo que vamos a hacer es introducimos el ganchillo por la cara del revés por la que estamos y traemos ese hilo blanco sin darle ninguna tensión. Tened en cuenta que si lo trajéramos con tensión nos arrugaría ahí el tejido, así que lo importante es asegurarse de que ese tramo recto blanco, que es el que vamos a ocultar ahora por debajo de los puntos, quede así, sin ninguna tensión. Apretamos el color anterior, el rojo, y vamos a trabajar ahora esos cuadrados en los que vamos a disimular ese hilo blanco. Hacemos las dos cadenas, hacemos el primer medio punto alto, teniendo en cuenta pasar el ganchillo por debajo de ese hilo blanco, y así vamos a hacer hasta esconderlo, camuflarlo completamente. Hemos hecho el primer cuadro, ahora hacemos el punto deslizado. Fijaos que el ganchillo pasa por debajo de ese hilo blanco, y teóricamente, si nos permite traer el hilo sin tensión, podríamos recuperar hilos que estén bastante distantes del cuadrado que vamos a trabajar. Y seguimos ocultando ese hilo que estaba bastante distante con los medios puntos altos, y nos queda ya solamente uno y ya no podremos notar que el hilo viene desde tan lejos. Vamos a hacer ese punto deslizado último ocultando el hilo. ¿Por donde introducimos el ganchillo? Por ahí no. El hilo blanco tiene que quedar por encima del ganchillo y así lo disimulamos completamente. Yo he llegado a salvar distancias de 6 cuadrados sin ningún problema, no se nota absolutamente nada, y lo que nos evita en definitiva es tener otro cabo de hilo si utilizáramos un hilo nuevo y no aprovecháramos este que está ahí disponible, aunque no está pegado a la zona de trabajo, pero como veis lo podemos traer sin tensión y el resultado es muy bueno, no se nota, no seremos capaces de apreciar que ese hilo venía de una zona más lejana. Continuamos el trabajo y estamos llegando ya al último cuadrado de esta fila en el que hacemos un punto deslizado y continuaríamos iniciando la siguiente fila con un cuadrado de disminución. Apretamos el color anterior y bien, pues vamos a seguir ya trabajando. Y ya tenemos nuestro trabajo completo por la cara del derecho, y esta es la cara del revés en la que hemos ido escondiendo los hilos a medida que íbamos trabajando para que no nos estorbaran y bueno, para que el resultado fuera más estético. Vamos a medir el resultado final, a ver si nos hemos ajustado a las medidas que queríamos. Ahí tenemos aproximadamente esos 23,5, que era lo que queríamos, y recordamos que eran 19,5 centímetros lo que debería medir el alto, y parece que nos hemos ceñido bastante a esas medidas, bueno, porque hicimos una medición en una muestra para ver cuánto medía cada uno de los cuadrados. Nos queda ahora plegar el tejido y unirlo, coserlo, para hacer un tubo que sea la funda de la botella. Bueno, yo no sé coser, así que estoy haciendo lo que puedo. Estoy seguro de que a todas vosotras y vosotros os quedará mejor que a mí, pero bueno, el caso es que hay que unir esos dos lados del trabajo para formar una estructura cerrada que sea la funda de nuestra botella. Terminamos de coser
vamos a rematar ese hilo y ya tendremos el trabajo pues finalizado y listo para usarlo en esa cena especial, en esa cena romántica que muchas de vosotras y vosotros vais a tener ahora el día de San Valentín, en unos días, y que espero que podáis sorprender a vuestras parejas con este detalle tan bonito. Como os decía, no sé coser y lo estáis viendo y lo estáis comprobando. No es que yo lo diga, es que es verdad. Bueno, pues rematamos ahí el trabajo. Esta es una asignatura pendiente que algún día tendré que solucionar. Bien, pues hemos escondido ya ese cabo, lo rematamos y aquí está nuestro trabajo finalizado y vamos a comprobar qué tal nos queda. Pues traemos la botella, la que medimos. Tened en cuenta que el trabajo se puede hacer a medida de la botella que necesitemos, porque hay muchos modelos de botellas y muchos tamaños diferentes. Como la hemos hecho justo del tamaño, el tejido entra bien apretado en la botella, no se nos va a mover, no se nos va a caer la botella al servir. Y bueno, pues este es el aspecto final del trabajo y me gustaría ofrecer un brindis por el amor, por todas vosotras y por todos vosotros, agradeciéndoos muchísimo vuestra compañía como siempre y sintiéndome muy acompañado por todas vosotras y vosotros. Así que feliz día de San Valentín. Chin chin va por todas vosotras. Un abrazo enorme y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo de Universe Crochet. Hasta pronto.